Okay, guys, last but not least, this is the third conditional, and we still have two more conditionals, but those conditionals or three conditionals are primarily made from the ones that we have learned today, okay? Ya hemos visto los condicionales bases, de aquí se parten los demás condicionales, ¿qué quiere decir? Que ya sabiendo nosotros esta información, nosotros podemos hacer mezclas de condicionales para crear más tipos de condicionales, ¿no? O sea que si algo hubiera ocurrido, el resultado del día de hoy sería otro, o si algo ocurrirá, entonces, o sea, podemos hacer mezcla de tiempos, ¿no? Eso, pues, no genera más que condicionales mezclados, de hecho así se llaman, si tú los buscas en internet como mixed conditionals, vas a encontrar dos o tres más que vienen estructurados a base de varios, bueno, de dos tiempos, de todos los que hemos visto aquí, porque hay similitudes entre algunos de ellos. Hablamos del primer, bueno, el condicional cero, lo usamos para hablar acerca de cosas que siempre se va a dar en un resultado. Condicional uno, para hablar acerca de una situación que cuando hablo ¿qué tengo en condicional uno? Para hablar acerca de posibilidades, ¿sí? Cuando yo hablo acerca de algo que es posible que suceda si una condición se da. Condicional 2 lo uso para hablar acerca de cosas que serían diferentes si se hubiera hecho algo, o sea, que mi presente fuera diferente, mi presente fuera diferente si yo hubiera hecho o si una situación se hubiera dado, ¿sabes? Similar al condicional tercero, que en este caso sería el cuarto condicional, que este tiene similitud al condicional segundo. ¿En qué sentido? En que también lo usamos para hablar acerca del pasado. O sea que si algo se hubiera dado en el pasado, entonces otra situación sería. No sé si se entiende, ahorita vamos a ver. No se enreden tanto en esto, analicen cada uno de los temas, hagan un ejercicio con una experiencia o algún ejemplo personal ubicado en su entorno y de esa manera ustedes puedan entender al 100% este tema o estos temas, ¿no? Entonces, empezamos. We're about to start with the third conditional, and this conditional it is used to express imaginary situation in the past, okay? The second conditional was an imaginary situation, but it was therefore to the present, okay? El otro condicional anterior lo usamos para hablar o aplicarlo al presente, o sea que si en el pasado hubieras hecho algo, tu presente tirándole al futuro, porque recuerda que lleva el condicional ría, ¿sí? Entonces, tu vida sería diferente, ¿no? Aquí en este caso es el pasado se hubiera sido diferente. Entonces, usamos tiempos perfectos para este tema, ¿sabes? Son temas que hemos visto anteriormente, entonces, si es que tienes alguna duda de cómo formular un tiempo perfecto, pues te invito a que le des una revisada a tus apuntes para que puedas familiarizarte al 100%. Entonces tenemos aquí que la usamos para expresar una situación imaginaria en el pasado. And the structure is this one. We need the clause if plus a past a perfect conditional. ¿Okay? Cuando hablamos de tiempos perfectos, debemos de tener en cuenta que vamos a usar la estructura del verbo have más un verbo en pasado participio. La tercera fila de verbos es la que les he estado haciendo hincapié en que se aprendan también, ¿sí? Presente, pasado y pasado participio. Entonces vamos a usar el would, ¿sí? En positivo o negativo, would o wouldn't, más have, más el verbo en pasado participio. ¿Sabes? Para eso uso, o es ahí donde uso, mejor dicho, los tiempos perfectos. Entonces vamos a ver estos ejemplos, esperando quede claro. Recuerda que cualquier duda, pues sin ningún problema podemos aclarar. Y dice el primer ejemplo, if I had known, I would have helped. Esto lo usamos para expresar cosas que estamos asegurando. O sea, por ejemplo, en este caso, dice, if I had known, si yo hubiera, ¿sí? Si yo hubiera sabido, yo habría ayudado.
¿sabes? O sea que no es en el presente, es en el pasado. Si yo me hubiera enterado de esa situación, yo te habría ayudado, ¿sabes? If I had known, I would have helped. Aquí tengo el perfecto, ¿sí? Tiempo perfecto, recuerda que vamos a usar el verbo modal más el verbo have más verbo en pasado participio. Esa es la estructura. Cuando yo vea perfect conditional, voy a referirme a estos tres elementos dentro de mi oración. Would have, ¿sí? Estos dos, que sería prácticamente una estructura gramatical de verbos modales. Would have o could have, podemos usar cualquiera de estos dos, pero mayormente vamos a usar el would porque condiciona el verbo, le agrega haría, ¿sí? Entonces yo habría ayudado, ¿sabes? Si yo hubiera sabido, yo habría ayudado, ¿sabes? Segundo ejemplo. If you had studied, you would have passed the exam. You didn't, ¿ok? Ya pelaste por no haber estudiado. Dice, if you had studied, si tú hubieras estudiado, pasado perfecto, recuerda cómo se estructura un pasado perfecto, sujeto más verbo auxiliar had más verbo en pasado participio. Si tú hubieras estudiado, you would have passed the exam. Tú habrías pasado el examen. ¿Sabes? No estudiaste, le bailaste. ¿Sabes? Tu pasado habría sido diferente. El examen lo habrías pasado, pero no lo pasaste, mi chato. Así es que, sorry. Next one. If I hadn't been sick, I would have gone to your party. Okay? If I, y tengo negativo, hadn't been, el verbo be en pasado participio, ¿sí? Si yo no hubiera estado, ¿sí? Bueno, está aquí estructura al revés. Si yo hubiera estado, no, si yo hubiera estado enfermo, o si yo no hubiera estado, perdón, if I hadn't been sick, si yo no hubiera estado enfermo, I would have gone to your party. Si yo no hubiera estado enfermo, I would have gone to your party. Yo habría ido a tu fiesta, pero como me enfermé, pues no pude ir, ¿sabes? La estructura también recuerda, pasado perfecto, necesito el auxiliar had más el verbo en pasado participio. Y en la del perfecto condicional, would have más verbo en pasado participio. Y el último, if she had come, I would have told her. ¿Ok? Si ella hubiera venido, ¿sí? Estamos hablando en tiempo pasado, yo le habría dicho a ella, ¿sí? ¿Qué le hubiera dicho? Pues algún chisme, alguna situación. Pero recuerda, pasado perfecto, necesito sujeto, bueno, en principio para lo condicional necesito la cláusula if. Pasado perfecto, necesito sujeto más auxiliar, had, más verbo en pasado participio, ¿sabes? Y cuando hablo de perfectos o condicional perfecto, voy a usar el would más el had, ¿sabes? Este es conditional. Más verbo en pasado participio. I would have told her. Si tú desglosas cada uno de los elementos o ya identificaste cada uno de los elementos, tú puedes crear cualquier oración para cambiar una situación en el pasado. Por ejemplo, puedes poner una situación que es diferente y que tú deseas que hubiera sido, que fuera diferente el resultado, ¿no? Por ejemplo, no obtuviste algún aumento en tu trabajo. ¿Por qué? Puedes hacer un ejemplo. Tú no obtuviste el trabajo que tú quisiste. ¿Por qué? Escribe un ejemplo para que puedas entender y aplicarlo. La chica o el chico con el que querías no te hizo caso. ¿Por qué? Bueno, escribe un ejemplo. Si yo hubiera hecho esto, entonces ella habría aceptado, ¿sí? Podríamos hacerlo así. If I had asked her out, she would have been my girlfriend. She would have been my girlfriend, ¿ok? El resultado ustedes lo pueden inventar. Así es que se podría decir que es una situación imaginaria porque no está en tu presente actual, tu pasado tampoco. Es una situación, al igual que en el segundo condicional,
imaginaria, pero aquí se entiende que cuando hablo del condicional segundo, me refiero a cosas que aplican en mi presente, ¿sabes? O sea que si yo hubiera hecho eso, ahorita no estaría así, ¿sabes? Condicional tercero es de que si yo hubiera hecho eso, el resultado que obtuve habría sido diferente. Esa es la diferencia. Entonces, espero quede claro. De lo contrario, pues aquí estoy para aclarar sus dudas.